Historias mínimas en Citas de Radio. Bueno, nos encantan estas columnas de historias mínimas y más nos encanta cuando el personaje de la historia mínima, el protagonista, nos viene a visitar en persona al estudio. La verdad que es un placer para mí darle la bienvenida a Carlos Atún, Héctor Carlos Atún, pero le dicen Carlos, de la Barraca Atún, ubicada en el acceso Güemes, aquí en la ciudad de Pehuajó. Bienvenido, Carlos, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todas. Bien, bueno, he sido invitado, así que ustedes son los que tienen la palabra. No sé qué. Bueno, Carlos, usted estaba contando fuera del aire que hoy es socio junto con Raúl Atún, con su primo, pero ¿me quiere contar cómo surgió la Barraca Atún? Bueno, sí, cómo no. Lógicamente data de mucho tiempo atrás, ¿no? Si arrancamos con un principio, fundador de Barraca Atún es mi abuelo, don Emilio Atún, venido del Líbano, de la parte árabe, era el migrante árabe que llega a la Argentina, como llegaron los italianos, los franceses, los españoles, muy joven, donde por lo general dejaban los padres, dejaban los hermanos, como quien dice, a ver lo que iba a pasar, porque no sabían ni ellos mismos, ¿no? Así que cuando desembarca en Argentina, siendo un poco así, basándonos un poco en la historia, el apellido nuestro real es Hatun. Lo que pasa que cuando llegaban acá, mayormente, vos viste que hay Turcos Pérez. Entonces, qué mejor que haberle puesto una A adelante y listo, se terminó Atún, ¿no? Atún. Carlos, pero ¿cómo se escribía? ¿Usted sabe cómo se escribía? Hatún, sí, se escribía con H, A, Hatún. Era muy complicado para el que llegaba. Sí. No, pero dentro de todo era fácil para los nombres que surgen de Medio Oriente, claro, por ahí, esa zona, ¿no? Así que llega acá a la Argentina y, lógicamente, como muchos, desembarca en Argentina. Y bueno, algunos paisanos que habían venido antes de Arabia fueron los que medio lo recibieron. Y se trasladó en principio para la zona de La Pampa. Cuando lo trasladan, mejor dicho, lo llevan para ese lugar, más exacto en un pueblo que es Miguel Cané, que está ahí cerca de La Pampa, un pueblo muy chico. Y bueno, ahí inicia cierta actividad de trabajo como con todos los que llegaban, hasta que en un momento, ya con algunos años más, empieza con algo que nosotros decimos barraca, pero realmente barraca se identifica el lugar donde se va, como en la vieja época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde llevaban lamentablemente los detenidos, era justamente a las barracas. Claro. Pero el verdadero nombre de esta actividad de cueros, lanas, pieles, cerda, es Acopio Frutos del País. Qué Acopio nombre. Frutos del País. Qué lindo nombre. Eso es el producto que se elabora. La barraca es el lugar donde uno prepara la mercadería, que está en primitivo, la prepara, como diciendo, clasificando, acondicionando, a la que después de formar y conformar los lotes, se le vende a las curtiembres o se le vendía a los exportadores de lana o los lavaderos de lana de aquella vieja data, ¿no? Estoy hablando de muy atrás. Claro. Es así que con el correr de los años, para sintetizar un poco el paso, mi abuelo, debido a la gran sequía que había en La Pampa, en los viejos tiempos donde era todo tierra y arena, decide trasladarse para la provincia, dentro de la provincia de Buenos Aires, pero justamente en Pehuajó. Y ahí sí, ahí empieza mi abuelo, junto a sus hijos, por una familia numerosa de 5 varones y 2 mujeres. Ahí se instalan unas quintas acá alrededor de Pehuajó, viejas quintas sobre la barriada de Boca para atrás, para identificarse ustedes. Ahí sí, ahí forma un local que sería justamente lo que estamos hablando, la barraca. Y bueno, empieza, pasa lógicamente como destino y realidad de la vida. Mi abuelo, con el correr de los años, fallece y continúan los hijos, nada más que un poco más independientes. Algunos acopiaban en el campo, recorriendo con sus camionetas, con sus camiones, juntaban cueros en las estancias, cerdas, pieles de zorro, de pluma de avestruz, todas esas cosas pertenecen al rubro de barraca. Y acopiaban hacia el mismo lugar, cada uno
independiente. Y bueno, después venimos ya atrás nosotros, porque es muy larga la historia. ¿Su padre cómo se llamaba? Mi padre, Adolfo Atún, y mi abuelo Emilio. Ya yo teniendo 12 años, por decirlo así, estando el abuelo, iba al colegio, lógicamente, con 12 años estaba sobre el final del colegio. En aquellos tiempos no había mucho más que primario y secundario, y después había que disparar para La Plata, Buenos Aires, así que las razones económicas y financieras de familias de antes eran por lo generalmente humildes, mis padres. Así que terminé el primario, y mientras terminaba el primario iba a la barraca a trabajar. En aquellos tiempos se trabajaban los sábados y los domingos, por una sencilla razón: como los cueros había que secarlos, era a través de, no había hornos, no había nada, se llegaba con sol, y vos calculaste que el sábado y domingo era un día lindo, había que aprovecharlo. A lo mejor el lunes llovía, ¿no? Y ahí se amontonaba mucha mercadería. Y bueno, firmé mis primeros pasos, después hice un estudio privado de 2 años en la parte contable para tener una idea de los números, y ya automáticamente, ya a los 17 años, estaba completamente firme en el negocio. Con mi abuelo hasta que fallece, y comparto después 24 años con uno de los tíos que quedaba, que era Ricardo Atún, que fallecido. Tuvimos 24 años juntos trabajando dentro del mismo local que había formado el abuelo. Y bueno, nace mi primo, que es mucho más joven que yo, y también se vino ahí con nosotros, y con el correr de muy poco tiempo, o sea, pasaron 24 años, allá por el año 83-84 conformamos una sociedad con mi primo, con Raúl, pero ya veníamos con otras ideas. En principio, trasladarnos a un local nuevo, que existe en la plaza, en el acceso Güemes. Uno de los primeros tinglados que se tiró sobre el acceso Güemes casi fue el nuestro. Ahí estaba Planta Droga enfrente y no había más nada. Incluso existía sus colegas de ustedes, LT22, la radio conducida por Carlos Mascheroni y por Juan Mascheroni, donde estaba el querido amigo Betuar. Y ellos mismos de allá transmitían algo diciendo que progresaba la ciudad, que bla. Claro, nosotros estamos arrancando árboles, haciendo cosas, hasta que formamos una nueva estructura. Pero pensando en un futuro, porque digo esto en un futuro, porque automáticamente las barracas están en extinción, no existen. Se da un caso, una excepción nuestra, que todavía continuamos, pero ya con un solo producto, que es el producto de la lana. Automáticamente los cueros, todo eso desapareció. Entonces construimos una barraca, por decir que ya no es casi barraca, con otras características, con escritorios, con sus baños correspondientes, con baño para personal. Ya no eran los famosos galpones de 2 aguas, con un tinglado moderno, ya con pisos. En aquel tiempo no había casi ni piso, era tierra. Y bueno, pero ya pensando en otro futuro, sin dejar la barraca, fuimos anexando la venta de artículos rurales para el campo, que es lo que vos viste hoy cuando llegaste. Mientras la barraca se achicaba, nosotros fuimos creciendo paulatinamente hasta convertirlo en el negocio actual que soy. Que no fue fácil, porque como todo principio cuesta, pero si a veces más lenta la cosa, pero a base de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de colaboración de la familia, de ser prolijo en todo orden de la vida, en la parte moral, que es fundamental, y después de ir ofreciendo un servicio muy personalizado y dándole importancia a toda la gente, así venga por lo más mínimo, fueron un poco la carta de presentación que fue dándonos las características del negocio que hoy tenemos, y que dentro de una situación difícil que vive el país, nosotros no nos tenemos que quejar porque nos ha ido bien. Pudimos formalizar nuestros capitales, yo tengo alguna cosa más aparte, nuestras buenas viviendas y lo más importante, una vida decorosa, que es lo más lindo de la vida, porque a veces si el dinero es la necesidad, pero juntarlo y amontonarlo tampoco es muy bueno. Entonces fuimos disfrutando y mejorando
mientras recaudamos, no pensando tanto lo que va a pasar dentro de 40 años, porque si no, hace una pila y después te va y decís, ¿para qué? ¿No? Muy sabias sus palabras, Carlos. ¿Cuántos años tiene usted hoy? Yo tengo 82 años. Carlos, ¿y usted tiene hijos? Sí, tengo 2 hijos, tengo un varón que se llama Octavio y una hija que se llama Ana Laura. Me casé de grande, me casé casi a los 32 años. Mi señora tiene un añito más que yo, es hija de polacos. Y una buena combinación. Entonces. Sí, de árabes con polacos. Salieron buenos chicos. La verdad que buenas tradiciones tendrán. En su buenos tiempos, buena moza, así que calculate, muchacho con mucha independencia, que arrancó allá a los 16, 17, a los 32. Había vivido bastante la vida, así que no quedaba otra. ¿No? Un gran candidato. ¿Era el soltero codiciado? Carlos, diga la verdad. Se sonroja. Lo que pasa es que eran otras épocas. Yo ya dependía de mi propia movilidad, que los muchachos jóvenes en ese tiempo no tenían el auto del padre. La pasaba a buscar en el auto. Y bueno, hacía muchas cosas. No existían muchas cosas en ese tiempo y existir el auto era la salvación. Claro. Ustedes salían a buscar cueros los cueros, sí. Lo hacían todos ustedes. Nosotros y gente que después se acercaba al negocio y lógicamente traía su mercadería en su camioneta, en su carro, porque había todavía sulky. Claro. ¿Y el mercado, a qué era? ¿El mercado local o tenían? Lo traían a nuestro negocio. Claro, pero ustedes después vendían Nosotros después solamente... ahí era acomodado, porque había que darle condición, las mercaderías venían muy feas, había que darle forma, curarlos para que no se los coma la polilla, las lanas acondicionarlas porque venían todas tiradas entre la tierra. Lógicamente no había una gran conducta, no siendo en algunos establecimientos, pero el resto era muy chacarero. Claro. Entonces, conformábamos los lotes. Cuando formábamos 10, 12, 13 mil kilos de lana, por decirlo así, salía un equipo para la exportación. Le vendíamos a las firmas más importantes, las últimas que han quedado, firmas como Charles Wall, francesa, que era Har, Ituzaingo, Unilán, que eran las firmas más fuertes. Había muchísimos barraqueos, había una historia de barraqueo. Claro. Hoy Avellaneda era la cuna de las barracas, o sea que, para que vos tengas una idea, allá hace 40 años atrás, había en Buenos Aires, o sea, entre Avellaneda, Lanús, el Riachuelo, había más o menos 230, 240 curtiembres para curtir cuero y exportar, unas chicas, otras medianas, y había un par de siempre de las más grandes, como en toda historia, como el supermercado y la despensa de barrio, ¿no? Sí. Así que hoy, en el 2020, en el 2023, en 2022 que estamos, existen 3 curtiembres grandes. Una es Sadesa, que es una firma internacional. La otra es una curtiembre de los chinos que se instalaron, que compraron. Y la otra es Espósito. Y hay otra curtiembre que es de los Giordano, de los famosos Giordano, pariente de los peluqueros. El peluquero, Roberto. Sí, de Roberto. Automáticamente mucho más chica. De las otras de menos cantidad, quedan 5 o 6. Qué bárbaro, ¿eh? Está en exterminio. ¿Y qué se le aportó a la movida, digamos, ecológica, ambiental y todo eso? Se dieron muchas cosas. Yo, hace 40 años atrás, un curtidor un día me dijo: Carlos, dice, al cuero lo va a superar el sintético. Pero vos hace 40 años, decís, para que superen al cuero el sintético, parecía como, qué sé yo. Si te dijeran, dentro de 20 años vas a viajar a la Luna, decís, tal, no, hermano, puedo viajar a Buenos Aires. Pero sucedió eso. Primero, sí, empezó muy despacio todo lo que es el sintético y eso, y lo empezó a transformar. Vos hoy ves un pantalón que usan ustedes, de sintético, negro, ajustado a la pierna, no tiene ninguna arruga, nada, es una cosa como si lo hubiese planchado en la pierna. El de cuero tiene esto, ¿ves? Esta formación, que el cuero cuando gira y gira y gira así, termina haciendo un desgastecito. Claro. Y entonces, claro, lo superó. Y hoy se transformó todo en esto. Hoy vos ves los grandes periodistas que se presentan en televisión,
todo de vaquero, zapatilla, Sí. todo sintético. Y claro, le fue quitando mercado, hasta que hoy muy difícil encontrar un tipo con zapato negro y con la suela de suela. Claro. Son muy pocos. Carlos, volviendo para atrás a su abuelo, Sí. Emilio, ¿no? Sí. Usted convivió con él, contaba que Sí, a los 12 sí, años sí. empezó a trabajar. ¿Qué tradiciones de su cultura libanesa usted conserva en la Lamentablemente fue una pena muy grande porque la ignorancia de uno, así digo, porque hay que ser sincero, nos parecía que era como una joda, como que no molestaba, pero ¿por qué iba a hablar si no entendías nada? Vos querías hablar en argentino. Y fue triste después, cuando pasaron los años, uno reaccionó, dice, pero mirá si hubiera sido estúpido. He estado en reuniones de árabes, porque mi abuelo tenía muchos amigos que habían venido, Sí. y a la tarde de todos los días iban y paraban en el negocio de la barraca, en la cocina, a tomar mate todos los turcos, todos los árabes. Y yo cebaba mate. Cebaba mate, para atenderlo, yo era el más chico, que aquí le decían cebaba mate. Para calentar el ¿A quién agua. no? Para calentar el agua. Y ellos hablaban todo en árabe. Por ahí hablaban alguna cosa maliciosa. Y ahí hablaban en árabe completo. Y después cruzaban muy árabe y argentino, pero yo entendía todo. Claro. Y nadie, ninguno de mis tíos, ni nosotros los sobrinos, aprendimos nada de nada. Y gente que no era árabe, que lo puedo nombrar porque era un colega, don Héctor Béntola, que nos quería muchísimo, principalmente a nuestra generación, como también él hacía lo mismo con los árabes, sabía cualquier cantidad de árabe. Así que cuando llegaba a nosotros nos saludaban en árabe, nos abrazaba y después decían, ¿qué nos dijiste? Que los quiero mucho, que por eso los vine a visitar. ¿Y su abuela? Y la comida, abuela era la española. comida árabe. Española. Sí, muy- O sea, no había como La abuela para... española. Sí, era española mi abuela. Wow. Era Segovia de apellido. Ah, claro. Y eso, lógicamente, fue también una contra, porque mi abuela, si lo sentía hablar a mi abuelo en árabe, como que... La chancleta. Aparte de eso, mi abuelo recibía el diario árabe. Wow. Los diarios árabes que... Pobre, ¿cómo habrá Todo- extrañado él también, Y no? los árabes, tenía la suerte que había muchos paisanos árabes. Claro. Claro. Como ser la tienda del Lelou, era el dueño de la tienda del Lelou vieja donde estaba Escalicio hoy, era árabe. Había muchos árabes. Y en la cocina, por ejemplo, ¿no se notaba alguna Una comida del árabe. Bueno, no sé, la abuela en principio no hacía mayormente comidas árabes, pero algún paisano hacía. Por eso te digo, uno después tiene que pasar el tiempo para darse cuenta, Sí, ¿no? tal cual. Lo único que aprendimos a comer y que de la familia nuestra comemos el kepi, Que es como la Y mi empanadita mujer- árabe. que sabe que sabe bien de cocina, hace los vareniques, que son también de descendencia polaca, pero también los árabes los hacen. Y después he probado alguna comida árabe yendo a algún restaurante árabe en La Plata, cuando he ido a visitar a mis hijos, por tradición, hemos ido a comer a un restaurante árabe y de pasada a ver las odaliscas y qué sé A yo, conocer a cosas que más o menos entusiasman, entonces uno Claro. Le iba iba a por la comida y iba por la Le iba a odalisca. preguntar cómo le iba con el baile, si había aprendido Y algo. bueno, a mí me tocó bailar, que te parezca mentira. Claro que, pero fue payasesco lo mío, lo único que, claro, estaba con alguien que Chocho. bailaba bien Claro. Se lució. y bueno, no, me lucí, miré. Qué bueno todo esto que cuenta. La verdad que es interesante reflexionar sobre Sí. porque esa era la industria del momento, la barraca, ¿no? Y bueno, por eso te digo, entonces volviendo al tema, para que vos tengas una idea de la extinción en la zona, suponiendo si yo te nombro las ciudades, Tejedor no existen más barracas. El último barraquero que está, y que lamentablemente lamento que no está muy bien de salud, muy grande, que es Carlos Rivas, que fue intendente de Tejedor. Después en Villegas no hay más barraca. En Ameguino no hay más barraca. Claro. En Lincoln, que era muy fuerte en barraca, los hermanos Bosques, no existen más, se cerró todo. Después venía 9 de julio, un tal Bonero, desapareció, murieron los viejos y no quedó nadie. Casares no hay barraca, en Henderson no hay barraca, en Deró tampoco. Las barracas pocas que quedan son de Bolívar para arriba, pero están en una situación media incómoda porque no es un elemento hoy para subsistir Claro, por la poca comercialización y la poca falta de mercado.
Ahora, qué bueno que ustedes pudieron como ir viéndolo. Claro, eso. pero eso justamente fue visión. Claro. No, con esto no quiero manifestar que fui un visionario. Predecir algo. Pero yo ya cuando aquel hombre me contó, vi que se empezaron a cerrar barracas en Avellaneda, porque incluso la generación nueva fueron muy pocos los que querían esto, porque en Cecirá la barraca es un trabajo bastante insoluble, sucio, donde se ven moscas, donde se ven gusanos. Nosotros tuvimos dentro de toda la virtud de ser muy prolijos en todo. Nosotros tenemos todos los patios barridos, las partas, los pastos cortados, los escritorios limpios, no hay papelitos que vuelan en la mesa, todo, no hay pinches. Súper prolijo. No Como acá, es más ordenado que el estudio de nuestra radio. Sí, bueno, Carlos, la última pregunta que tenía para hacerle era eso, porque uno va a la barraca y realmente se nota la pulcritud. ¿Esa pulcritud de dónde viene? Sí. Bueno, ¿viene de fue usted, toda de la su vida padre así. o de su abuelo? ¿De los árabes o de dónde? Sí, lo que pasa es que los muy viejos por lo general no tenían tanta visión en ese tipo de manifestarse con la limpieza, con la cultura. Nosotros somos de tener, ¿ves? Los autos bien siempre limpios, las camionetas limpias, los patios, los árboles, todo, los rincones, las mercaderías están muy bien acondicionadas. ¿Por qué es eso, Carlos? ¿Qué transmite Porque usted con eso? realmente es parte del negocio. Es importante que nosotros va un cliente a ver mercadería, porque lógicamente tiene que observar, y nos dice, mira, yo quiero esta mercadería, y le decimos, es esta, aquello, no, es otra, es esta lo que vos buscás. Claro. Dice, yo quiero esto, es aquello. Y hay negocios que van y dicen, mira, yo quiero palos de 2.60, y el tipo le dice, sí tengo, sí, piensa un rato, mira, me parece que allá hay 20, y abajo de aquella pila, no sé si no quedaron 10, No da. y el tipo no los ve. Y dice, bueno, vuelvo mañana, dice, buscalo. Bueno, yo te los voy a apartar en cualquier momento te lo aparto. No, el tipo quiere ver. Vuelve, claro, y no está apartado. Entonces nosotros, en la experiencia comercial, te estoy hablando de los 12, 13 años, a 82 años, hay una experiencia muy profunda, entendíamos que no era así la cosa. Y si en sí delegamos trabajo, pero la cara visible siempre somos nosotros. Claro. Para que el cliente... Sí, es la confianza. Es como todo, es como... qué sé yo, vos vas a una clínica y está un jefe de clínica, está Favalolo, y hay 20 médicos que están en las condiciones, pero si a vos te toca Favalolo, es más lindo, ¿viste? Como que, claro. No, me revisó Favalolo, pero me operó García, que es hermano primo de Favalolo. Pobre, por ahí García es buenísimo, pero uno le da confianza. Sí, pero claro, pasa en todo orden de la vida. Sí. Así que todo eso nos lleva a tener en orden la experiencia. Y después... Para terminar esta entrevista que nos ha llevado un poco de viaje por otras épocas y demás, vuelvo a lo que usted decía al principio, ¿no? De la importancia que usted le da al cliente, no importa el tamaño que tenga, ¿no? No importa. No. Entonces, si yo le tuviera que preguntar a usted, ¿con qué característica le recordarían de sus clientes a Barraca Atún? ¿Cuál sería esa característica distintiva de ustedes? Como decir, ¿por qué la caracterizo al negocio? ¿Por qué ¿Cómo le gustaría que sea recordada? No usted, sino sus clientes, ¿cómo le recordarían? Bueno, en principio te digo una cosa. Nosotros tendría que llamarse Corralón Atún, suponiendo. Pero es tan profunda la identificación de la palabra barraca, que el cliente, cuando compra una cosa y le pregunta a otro, dice, ¿dónde compraste vos las tranqueras? Te doy un ejemplo, ¿no? Dice, en Barraca Atún. Claro. Hay una persona en el escritorio, lo llama al teléfono y le dice, sí, Macanú, bueno, ya voy. ¿Dónde estás? Dice, estoy en Barraca Atún, ya voy para allá. Hay una identificación como puede ser la Casa Pantanali, claro, como puede ser en su momento, qué sé yo, otras empresas de mucha historia en Pehuajó, y yo que conozco más, que todavía aún la tienen. Lo que pasa es que se van desapareciendo mi generación y los nuevos, muchos no conocen. Claro. Pero yo creo que Barraca es el título de decir, de recordar. Pero lo importante más grande que yo cosecho de toda esta historia son la familia en principio, ¿no? Porque la familia es la base de la historia. Si no tenés familia, no tenés ambición. Por eso siempre digo, hay que casarse, hay que ser pareja y eso, porque vienen los hijos. Todo eso te empuja a realmente a construir. Sí. Si sos solo y decís, yo me arreglo. Lo primero que decís, duermo allá, no importa. Somos muy prolijos en nuestro hogar,
nos gusta vivir bien dentro de nuestras posibilidades. Si gracias a Dios todavía nos permite, si hay que gastar un peso más, un peso menos, todavía lo podemos hacer. Y después hay algo fundamental, de la familia vienen los amigos. Bueno, Carlos, la verdad, se nos ha ido el tiempo, pero le agradecemos muchísimo por esta historia, nos ha hecho viajar buenísima para todos lados, así que muchísimas gracias por esta visita. Bueno, no, al contrario, el agradecido soy yo. Y lo que vuelvo a importar, lo importante es la responsabilidad, que es lo que nos enseñaron, y uno trató de transmitirlo a los hijos, que es lo importante. La madre siempre dijo, hijo, ser responsable y buena persona. Por el resto, ya está. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba Carlos Atún por Citas en esta historia mínima que queda para recordar.